¿Nos escuchamos? Yo hablo. ¿Me Hola, escuchan? hola. ¿Me escuchan? Hola, hola. No. ¿Hola? Sí, estuvo desafiante. Vamos, vamos Chile, Argentina. A ver, a ver. Ahí sí que sí. ¿Se me escucha a mí también? Sí, yo te escucho, los demás no sé. Sí, dicen por ahí. ¿Alguien ve a Pame? A mí no me aparece tu imagen, pero si el resto te ve, le damos para adelante. Si escriben, estaría genial. Sí, a ver, a ver. Sí, dice por aquí Nacho. Sí, ¿se ven? Bueno, buenísimo. Sí, también. Estuvo difícil. Estuvo difícil, pero se pudo. Sí se ven. Y ver, nos pueden ver, yo ahora estoy cambiando la cámara, por eso no me van a ver ahora, pero pronto voy a aparecer. Estoy acomodando muy bien para que tengamos la imagen. Ahora sí. Esto sigue pasando y yo creo que va a pasar hasta el final de los tiempos. Sí, además que los vivos de Instagram es una herramienta que estuvo muy en auge en plena pandemia y después medio que la dejaron de, no le dieron tanto mantenimiento. No hubo una buena postventa. Sí, tal cual. Mira, acá dicen que hay un poco de delay en los mensajes, entonces estoy dando tiempo. Bien, bien, bien. ¿Vos me escuchás bien, Pame? Yo te escucho perfecto y a tiempo. Sí, sí, también yo, también yo. Bueno, pudimos ganarle a la tecnología. Qué bueno, Esperamos, qué esperamos que bueno. esto se mantenga. Esperamos, no cantemos victoria antes No de cantemos tiempo. victoria. Antes de los 30 minutos, no. Pero bueno, estoy muy contenta de que finalmente hayamos podido encontrarnos esta vez en vivo. Eso. Sí, buenísimo, buenísimo. Gracias, Jazmín, por este espacio. Gracias a vos por haber estado a disposición y por también haberte quedado a ver, a ver cuánto podíamos continuar y seguir avanzando con la entrevista. Joya. Bueno, le damos comienzo al episodio número 2. La verdad es que no es fácil cruzar la cordillera y me parece que esto también formó parte de ver cuán dificultoso era atravesar estas montañas, atravesar este hilo para poder hoy comunicarnos y, y poder contar un poco de lo que es LINAC. Así que me gustaría presentarte. Primeramente, ella es Pamela Pérez, es creadora del LINAC, es fonoaudióloga, es de Chile y hoy nos está acompañando en este episodio número 2 para hablar sobre la comunicación y cómo podemos comunicar no solamente con una estrategia, sino también contando con las herramientas que tienen que ver más por el lado humano o físico para poder llevar a cabo una comunicación que sea eh, lo más efectiva posible en todos los sentidos, no solamente en el lado estratégico y estructural, sino también en el lado del cuerpo mismo de la expresión. ¿Te gustaría, Pame, contarnos cómo fue este recorrido y cómo nació Linac? Sí, claro que sí, perfecto. Muchas gracias, Jazmín. Estoy de verdad muy contenta. Bueno, yo a ella ya la felicité en privado por cómo gestionó esta entrevista que quizás las personas ni siquiera se lo imaginan, pero nosotros conectamos por Facebook. Sí, Facebook, no fue ni TikTok, no fue ni Instagram, ni fue un correo muy prolijo, fue por Facebook, fue por la respuesta de un mensaje.
Entonces yo Sí. quiero felicitar y reconocer también a Jazmín como estudiante de comunicación social, que finalmente eso es lo que hay que hacer, la autogestión y buscar cuáles sean los canales en los cuales podamos ir encontrando las redes que necesitamos para poder difundir el trabajo que yo quiero hacer o que yo quiero mostrar. Así que muchísimas gracias, Jazmín. Y bueno, Muchas gracias. para San Martín de los Andes igual la tuvo difícil ahí. Sí, la tuvo Para San difícil, Martín. la tuvo difícil. Exacto. Bueno, para contarles un poco de esta trayectoria que comenta Jazmín, yo soy fonoaudióloga de profesión. Terminé mi carrera creo que por ahí el año 2015. Emprendedora de toda la vida, desde muy pequeñita. Siempre me ha gustado participar en comunicación, teatro, improvisación, todo lo que tenga que ver o que tenga relación con la expresión escénica. Desde ahí elegí mi carrera. Desde ahí también de pronto tuve mis roces en la forma en que veía que se ejecutaba o en la que se llevaba a cabo la carrera. Y, ¡pum!, despegué vuelo, me fui de viaje, me fui a Europa en primera instancia. No tenía muy claro a qué, pero sí sabía que buscaba experiencias, ¿ya? En este viaje, que duró 2 años de búsqueda, después 4 años más, con trabajo en otros países, pude ver, observar cómo también se lleva a cabo la comunicación en otros países, en otras culturas. Sabemos que nosotros, sea como sea, somos tercermundistas, pero hay países que sí están más desarrollados de pronto y hay muchas posibilidades de poder observar y apreciar la comunicación desde otra vereda. Te cuento, yo cuando terminé fonoaudiología tenía muchas ideas de innovación, como que quería hacer muchas cosas. Yo entré a estudiar esta carrera principalmente porque me encantaba la psicología, me encantaba el teatro y me encantaba el turismo. Y yo dije, dentro de estas 3 ramas que me gustan mucho, la carrera en sí tenía mucha materia de esto. Y yo dije, ah, genial, me va a servir un montón. Me entré a estudiar, salí, o sea, terminé y no me gustó. No, esto no era tanto como lo que yo pensaba. En este momento, bueno, yo me cambié de ciudad, tuve ahí unas experiencias personales que me hicieron moverme bastante. Finalmente terminé mi carrera en la ciudad de Santiago, donde tuve profesores maravillosos. Si es que se llegan a conectar, ellos fueron un wow, life changing. Muchísimo apoyo, muchísima comprensión, muchísima empatía de parte de ellos, lo que a mí también me permitió mucho creer en lo que yo pensaba, porque ahí me dieron libertad de acción. En todo lo que son las prácticas profesionales, siempre tuve la posibilidad de poder explorar mi creatividad y Bien. poder llevarla al contexto terapéutico, siempre avalada por un docente, por un maestro, con alta data de experiencia. Entonces, eso a mí me sirvió muchísimo como por el empoderamiento, palabra Sí. bastante manoseada, pero sí, es súper importante, es súper importante. Cuando terminé la carrera, bueno, me ofrecieron un trabajo de poquitas horas en un hospital. Y yo dije, no, en ese momento no era lo que yo quería, no era lo que yo buscaba bajo ninguna circunstancia. Por mi personalidad más que nada, porque Sí. necesito más movimiento, necesito algo que sea fuera de tanto espacio blanco, tanto delantal. Por lo mismo, para esta entrevista me vestí de esta forma, con una intención, Muy bien. porque quiero comunicar flexibilidad y que las personas puedan identificar contextos y contextos. O sea, yo hay ocasiones en las que estoy elegante a todo dar, pero también hay contextos en los cuales lo que yo quiero transmitir y lo que quiero proyectar hacia las personas es otra cosa. En esta entrevista, por ejemplo, quiero proyectar algo más cercano, que sí, soy una mujer más emprendedora luchando por sus sueños, por sus metas, por sus objetivos, que todas podemos. Probablemente si tú me ves en una charla o en una conferencia, yo no voy a estar vestida así, por supuesto que no, porque Bien. es otro el mensaje que quiero dar en ese contexto. Y acá, el mensaje que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta entrevista es justamente que todas podemos. Y si tú lo tienes acá es porque tienes el desafío de las herramientas y poder aprender las herramientas de tomar esto y ¡pum! Atreverte, ¿cierto? Tal como lo hice yo, cuando terminé mi carrera, no acepté ese trabajo porque no iba conmigo y, bueno, me fui a Europa. En ese tiempo yo no tenía muy claro a qué iba. Yo sabía que quería la experiencia. Llegué allá
y bueno, al principio uno no sabe muy bien, uno entra un poco perdido, no, o sea, como que sí, como que no, como que sí, quiero irme a la vida, pero al mismo tiempo renuncié a mi carrera. Empecemos por ahí, renuncié a mi carrera, que fue como Bien, uno de los grandes, de las críticas que se me hicieron, ya sea a nivel familiar, ¿cómo se te ocurre irte a viajar en esta sintonía cuando acabas de terminar tu carrera profesional? Pero es que de pronto yo sentía que mi propósito iba más allá de lo que la carrera profesional tradicional me podía ofrecer. Y eso tenía que ir a buscarlo. Y dentro de lo que a mí se me ocurrió y dentro de las posibilidades que estaban en el momento fue ir a buscarlo a Europa. Sin ni uno, aclaremos ahí, sin muchos recursos económicos, pero con toda la disposición de querer aprender, de querer estudiar idiomas, de querer desarrollar habilidades sociales, conocer otras culturas, otras personas, ir en búsqueda de algo. Yo no lo tenía muy claro, pero para allá iba. Y como les comentaba antes, ¿cierto? Para las personas que se están uniendo ahora, siempre quise viajar. Yo siempre quise estudiar teatro, yo siempre quise, amo la expresividad, el drama, sí, no, me fascina, me encanta mucho el humor, me encanta poder utilizar las habilidades discursivas como una habilidad de comunicación diaria y aprovechar también la espontaneidad que uno tiene, que a uno que es una chispa. Yo siento que cuando uno es más joven, sí, más chico, y bueno, muchas personas que me conocen lo saben, yo ahora tengo 36 años. Cuando yo era más pequeñita, cuando yo tenía 18, por ejemplo, o 16, que fue cuando yo empecé a trabajar o sea, a participar del mundo de la comunicación a través de un programa de una universidad que se llamaba Jóvenes en Debate, yo ya era así, yo siempre he sido así. De hecho, si hay personas conectadas sí, que me conocen, saben que esto no es algo que nació ahora. Yo toda la vida lo sentí. Y por eso siento que tengo el deber de poder también compartir esta experiencia con otras personas y de decirles, o sea, si tú lo sientes, es porque sí, no trates de ocultar esta pasión, esta llamita que llevas en el corazón, de querer hacer las cosas de una forma distinta, de querer atreverte, porque al final pasa a ser una necesidad vital para poder estar bien. Fue finalmente lo que hice, me fui para allá, fue muy loco, porque dicen por ahí que cuando tú deseas algo, todo el universo conspira a tu favor. Es que yo doy fe de ello porque yo lo viví, renuncié a muchas cosas acá, pero también abrí la puerta para que otras cosas llegaran. Y también me bien, gustaría mencionar mucho que de hecho hoy día también estuvimos hablando con Javiera, que es otra chica que está conectada acá, que ella también lo vivió como parte de su experiencia de vida, que a veces tú te vas en búsqueda de experiencias, pero esas experiencias no siempre son maravillosas, positivas, el mundo rose. No, no es así. La experiencia forma parte del proceso y el proceso, si fuera siempre color de rosa, yo te prometo, yo estoy segura que nadie crearía propuestas de alto impacto. Dicen que los tiempos fáciles crean personas difíciles y las personas que viven momentos difíciles crean tiempos más fáciles. Entonces, en el fondo es abrazar el proceso, ¿cierto? Por más desafiante que sea. Yo me fui para allá, yo creo que todas las personas se imaginan que cuando todos están viajando es como, oh, todo color de rosa, lo está pasando maravilloso todo el tiempo. No es tan así. Sí, pero no. Sí, pero no. Porque es un esfuerzo diario de aprender idiomas, de aprender otra cultura, de aprender a comunicarte con otras personas, con personas que también pueden tener sus propias aprehensiones a la cultura que tenemos nosotros. Somos de Chile, bueno, yo de Chile o los que sean latinoamericanos, ¿cierto? Hay muchas situaciones a nivel social que pueden ocurrir para las que nadie te prepara. ¿Ya? Eso le podemos llamar el shock cultural. A mí me tocó vivir muchísimo eso cuando viví en Europa. Tuve casi dos años allá. ¿Qué estuve haciendo? Estuve haciendo voluntariados, estuve buscando oportunidades, tomando clases, hice cursos de idiomas, atreverse, en el fondo, tal como lo dice la Javi, lanzarse a la pileta, sí, lo vamos a poner en argentino, sí, y tirarse la pileta. a la pileta, y la verdad es que exacto, mira, y como dice acá María Gabriela, ella fue una de las participantes de nuestros programas de oratoria, ella también lleva una ONG acá en Chile, saludos a la ONG Ven con Chile, que es Venezuela con Chile, y de darse cuenta, en el fondo, no quedarse como en la incomodidad,
de, oh, es que no sé, no soy de acá. No, hay que atreverse, ya hay que desbloquear los miedos. Yo estuve casi 2 años, como te comentaba, en este mundo que descubría ya, porque yo no sabía que existía, que es el mundo de los voluntariados. Yo tenía 25, 24 por ahí, cuando me fui, y yo estaba dispuesta a todo. Lo que me quieran enseñar, yo voy, me va a tocar ir a trabajar en una huerta, voy, me va a tocar trabajar en hotelería, voy, todo así. Y siempre traté de exponerme a situaciones difíciles, porque dije, ya estoy acá, ¿viste? Ya yo estoy acá, tengo que todo. O sea, yo buscaba voluntariados donde solo hablaran inglés. Mi inglés no era perfecto. No lo era, no lo era, no lo es todavía, ¿ya? Mi lengua nativa no es el inglés, pero sí yo tenía toda la disposición de querer poner a prueba todo lo que yo sabía, de poner a prueba también mis propios, como desafiarme a mí mismo. Ok, me voy a ir a trabajar o en una casa donde solo hablan inglés. Te vas a obligar, tu cerebro va a estrujar cada palabrita que pudiste haber aprendido en el pasado para poder comunicarte, porque la comunicación no es perfecta. La comunicación viene desde la intención. Yo le puedo decir ahora, por ejemplo, a Jazmín por la pantalla, ¿qué entenderías tú, Jazmín, de eso? Si yo te hago así, ¿me ves? Que no te estoy escuchando, Exacto. Si yo te hago que no te escucho. que revises Bien, el que no nos mensaje, entendemos. exacto, Perfecto. exacto, que lean, que nos escriban, por favor. Entonces, desde este punto yo empecé a hacer voluntariados, me ofrecí para poder hacer voluntariados en jardines infantiles en España, estuve en Marruecos haciendo clases de inglés, cuando yo no era nativa en inglés, cuando yo no era profesora de inglés, pero sí me dediqué a aprender inglés el primer año que estuve allá, así que tomé el desafío, me fui a Marruecos y la gente fascinada, o sea, feliz, feliz. Y ahí yo empecé a desbloquear creencias limitantes dentro de mi propia mente, como, wow, de profesión yo soy fonoaudióloga y yo en algún momento pensé estudiar una carrera que no se puede ejercer en ningún otro lugar del mundo, porque claro, el lenguaje habla en español. Sin embargo, cuando yo llegué a Francia, se vio la posibilidad, bueno, entré a estudiar a un instituto francés y luego se me dio la entrada, llegué a casa de padres de un amigo chileno, pero ellos tienen familia allá, tienen niñitos franceses, y uno de ellos tiene TEA. Yo toda la vida, desde que era estudiante, me he dedicado a trabajar con personas neurodivergentes del área del autismo, ¿cierto? Y bueno, allá pasaba que las terapias eran en francés, en la casa se hablaba español, a veces era como un español francés, no habían contextos claros. Y por supuesto se presentaba un desafío para los niños poder aprender o saber cómo comunicarse, entonces había mucho silencio, no hablaban, entendían todo, sí, pero no hablaban. Y bueno, empezamos a trabajar ahí con asesorías desde mi perspectiva como profesional, fonoaudióloga, pero también dando el enfoque que a mí jamás lo vi, del bilingüismo, cómo era el proceso de adquisición de un segundo idioma. Entonces yo lo empecé a llevar desde a mi formación, cómo íbamos pasando los niveles del lenguaje, el lenguaje no verbal, hay lenguaje no verbal que es universal, no lengua de señas, lenguaje, comunicación no verbal, que es universal y que te permite comprender y que todo esto viene desde la intención. Las ganas que yo tenga de comunicar. ¿Cuál es la intención que yo le voy a dar? Y ser consciente de cómo yo voy a ejecutar esta intención. Porque quizás yo tengo muchas ganas de comunicarme y de ser amigos, pero si yo no me estoy esforzando, eso no va a repercutir en el otro, no lo van a entender, no va a fluir. ¿Te fijas? Estuve así entonces Bien. trabajando en esto, o sea, haciendo voluntariados, dispuesta a aprenderlo todo, absolutamente todo. Ahí me pude acercar al turismo, se me permitió hacer guiados, un mundo, workaway.info. Esa es la página que utilicé, la plataforma, la mega recomiendo, pero claro, también como hay cosas buenas, también hay malas, también hay gente ahí random que anda media loquilla, pero te puede pasar. Lo importante es que tú sepas que cuando tú estás en esta posición de querer aprender experiencias,
tienes que saber que van a venir buenas y malas, tal como en el emprendimiento, tal como en los negocios. Cuando tú tienes un propósito o algo que te mueve, tiene que ser lo suficientemente fuerte para comprender que no siempre es fácil y que cuando no es fácil es cuando justamente es la disciplina la que te tira para arriba, es cuando tú te tienes que automotivar, porque en esto de los viajes o del emprendimiento, porque yo siento que viajar es emprender un viaje, emprender también es emprender un viaje nuevo de autoconocimiento, de empoderamiento personal, de también saber lidiar con tu entorno, que nos pasa muchísimo y yo lo viví mucho también siendo mujer. Es que, ¿cómo vas a estar viajando sola? ¿Cómo se te ocurre? Es peligroso. ¿Qué te puede pasar? Que tú tienes una profesión. ¿Cómo se te ocurrió irte así? ¿Te fijas? Sí, Y ahí va mucho conectar con lo que tú quieres hacer, porque es tu vida, es tu vida, tú vas a ver tus propios límites. Yo entiendo que hay personas que siempre te van a querer cuidar. Cuando las personas te van a querer cuidar, siempre te van a decir, "Ah, no emprendas, es difícil, sí. es desafiante, pero cuando tú lo sientes, tú lo vas a hacer igual. Ahora, lo importante es saber fortalecer y enriquecer tus habilidades para que cuando esto esté así, porque no siempre es así, cuando esto está así, va decantando, tú lo puedas mantener arriba, tú te puedas mantener firme y tú sepas que tu propósito va más allá de lo difícil o desafiante que pueda estar ocurriendo en este momento. ¿Ya? Bien. Bueno, en Y, este trabajo finalmente llegué por un contacto, un chico que me habló, me dijo, están buscando personas con tu perfil para una empresa australiana, pero que tenía que operar acá en Sudamérica, los países de gestión eran Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, y me dicen, y yo dije, ¿y yo qué tengo que hacer? No, tú tienes que viajar con las personas. Y dije, ¿a dónde? Bueno, a Río de Janeiro, a las Torres del Paine, a Isla Grande, a Buenos Aires, Mendoza, bla, 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 bla. Y yo casi que no me la podía creer, una, porque yo no había estudiado inglés antes, así formal, y por otro lado, tampoco había estudiado turismo, y aún así, la empresa me dejó en ese puesto. Y ahí es donde ya comienza el viaje de liderar grupos en lugares remotos, con mal clima, en otro idioma, trabajando en 3 idiomas, con 4 divisas monetarias. Y ahí es donde uno empieza a observar y tener la oportunidad de apreciar cómo tus herramientas, cómo tu profesión lo puedes aplicar en otros contextos, no ser tan rígido. y es justamente gracias a la experiencia que vos tuviste que te permitieron también a través de los viajes, me parece que es importantísima esta parte que vos contás o este evento principal, el que a vos te ayudó también a tener otras ideas y que el desarrollo de estas habilidades sociales fueron las que te permitieron después tener una vista mucho más amplia al momento de después de desarrollar esta rama de servicios que vos tenés en LINAC. ¿Cuándo fue o cuál fue, me parece que es esto que me venís contando de empezar a manejar grupos y vos poder ir articulando, por un lado, tu profesión con la comunicación, pero la comunicación no como algo general, sino como algo más específico, también que tenga que ver con la terapia? Y es acá cuando me gustaría que me cuentes el evento o la práctica fundamental que, que vos lo notes como principal de decir, con esto yo pude integrar la Oh, educación, la técnica y la terapia. sí, mira, ¿En qué momento vos pudiste reconocer que podías integrar como el clic. estos tres conceptos? Y el momento del clic, bueno, mira, yo siempre soñé trabajar en turismo, ya, toda la vida. Naturaleza, viajes, idiomas, cultura. Wow, cuando encuentro esto, obviamente uno se empieza a preparar para los desafíos. No es suerte que uno hace las cosas bien, uno se prepara. Bueno, yo ahí empecé a estudiar cómo poder relacionarme mejor con las personas. También dentro de esta empresa en la que trabajé nos preparaban muy bien en relación a cómo poder enfrentar el shock cultural. Nosotros trabajábamos en diferentes países de Sudamérica, pero trabajábamos con personas de todo el mundo, de todo el mundo.
China, Canadá, Estados Unidos, países de Europa. Acá el único requisito era hablar inglés. O sea, el viaje se llevaba a cabo de principio a fin en inglés. Sí me pasó una vez que llegó un australiano con una chica que era de nacionalidad china. Ella no hablaba tan bien inglés, pero claro, ella estaba viajando con su compañero y él era el que le hacía las traducciones, ¿te fijas? Pero si tú no hablabas inglés, no podías. Entonces ahí yo me empecé a dar cuenta, ok, acá tenemos que tener un lenguaje universal en común. Mira, mira qué loco. Que es lo mismo que tiene que ocurrir cuando hablamos español, pero en inglés. Sí. Y luego, bueno, cuando me tocaban nacionalidades de diferentes países, me daba cuenta que yo también daba las keywords. Yo siempre les decía, chicos, para que un viaje sea exitoso, y lo mismo que uno dice en las terapias, la comunicación es clave. O sea, si yo estoy trabajando con una persona, yo necesito mantener comunicación. Si es que es un niño o un adolescente con la familia, si estoy trabajando con un adulto, también necesito darle tips a la familia. Entonces, acá yo empecé a ver los grupos como si fueran talleres terapéuticos, grupales, de fonoaudiología. Bien. Entonces, les hacía la bienvenida, y yo decía, claro, la bienvenida tiene que ser buena onda porque es la bienvenida rompehielo. De esta bienvenida va a nacer, ¿cierto? Que las personas tengan confianza o no de comunicarse conmigo, que quieran también atreverse, porque llegan personas que son tímidas, hay personas que no son tan tímidas, pero nosotros necesitamos nivelar, porque si no es lo que ocurre en una sala de clases. Los que hablan muchos van a hablar siempre, los que hablan poco se van a quedar atrás. Yo eso, dentro de un contexto terapéutico, no lo puedo permitir. Necesito que todos tengan el espacio y yo poder brindar la confianza y la seguridad para que ellos se comuniquen. Yo recuerdo que la primera vez que me hizo clic de estoy aplicando mi profesión, o sea, esto es como mi profesión, fue cuando nos hicieron la inducción, que fue en Buenos Aires, y nos hacen como, fue una semana completa de entrenamiento, bueno, mucha oratoria, mucho discurso, y que claro, tú lo piensas, tiene mucho sentido, los guías de turismo tienen que aplicar la oratoria, la resolución de conflictos, la cercanía, el humor, todo el tiempo. Entonces nos hicieron hacer una serie de juegos y actividades, y yo igual entré tímida a hacer eso, porque para mí era nuevo, y en mi mente yo pensaba, pero si esto es como mi carrera, como lo que yo hubiese hecho en una actividad terapéutica, pero claro, para mí era un contexto nuevo. Y ahí, bueno, fue como, ahí como que lo empecé a pensar. Y luego recuerdo que fue un grupo que recibí acá en San Pedro de Atacama, que esta historia te la conté en privado, ahora te la cuento en público. Y me cuentan que el grupo venía cruzando desde Bolivia, yo los recibía en San Pedro, y venían con problemas de convivencia, porque las personas conviven mucho tiempo juntas y son personas que no se conocen. ¿Qué es lo que sucedió acá? Yo rápidamente traté, si lo llevamos a niveles del lenguaje, desde un nivel pragmático, llegar y dije, ya, vamos a anticipar a las personas. Las personas, cuando tú trabajas con neurodivergencia, es súper importante anticipar, porque cuando tú anticipas todo lo que puede pasar, las personas disminuyen su ansiedad, como que ya van preparados, ¿ya? Y yo empecé a generar como una logística de viaje donde la anticipación era clave, las palabras, cómo yo les iba a transmitir la información a ellos. Y ahí, en ese viaje, cuando me dicen que viene gente, personas que tenían problemas de convivencia, y se me ocurre, ok, le mando un mensaje a la guía, mira, anticípalos con esto, vamos a hacer esto, y ofrecí una solución muy rápida, de la cual la empresa me apoyó, porque yo les comenté lo que quería hacer, ellos me dieron los fondos, se hizo así, y el grupo, o sea, cambió de acá a acá. Y fueron otras personas, pero también fue gracias a este abordaje terapéutico grupal que yo consideré importante realizar. Luego, bueno, se terminó este viaje, ahí pasamos por San Pedro de Atacama, no recuerdo también, Salta, Argentina, después de Salta nos íbamos a Buenos Aires, de Buenos Aires Río, Isla Grande, Buenos Aires de nuevo, eran 2 semanas, y termina el viaje y me habla mi ex manager, me pregunta, el grupo era complicado, que cómo había logrado revertir la situación. Y hoy me reí porque le dije, o sea, no, la verdad es que yo soy terapeuta, yo soy fonoaudióloga Sí. y traté de ver a este grupo como si fuera un taller de habilidades sociales grupal en el cual tú tienes que desarrollar
la empatía, fortalecer la tolerancia a la frustración, que comprendan que hay tiempos de espera acá en Sudamérica que no son los que existen en sus países. En sus países tú les dices que el tren va a salir a las 7:13 y el tren sale a las 7:13. Acá tienes un bus a las 7:15 y puede ser que sean 7:40 y todavía no hay señas, todavía no llegó el bus. Sí, Entonces, eso también tienes que pensar que genera mucha ansiedad en general. Y desde ahí yo me empecé a dar cuenta, oye, esto es como, estoy aplicando terapia grupal en contexto de viaje. Así fue como lo empecé a ver. Pero todavía no lograba como desbloquearlo 100%, pero sí lo empecé a aplicar. Y así lo hice en todos los viajes hasta que llegó la pandemia. ¿Ya? Y ahí yo ya había escrito, bien. yo siempre escribo bastante pensamientos, reflexiones, mucho. Cuando uno viaja también se inspira bastante, ahí va haciendo notitas, y yo ya había empezado a escribir de, wow, qué impresionante era, como si lo llevamos a la lingüística, qué bonito es ver, no sé, dentro de tu propio desarrollo, como abrazar tu proceso de, wow, o sea, estoy hablando otro idioma, me estoy comunicando. Cuando estuve en Marruecos, yo aprendí francés solo para poder comunicarme con las personas sin un intermediario. Bien. Porque es muy enriquecedor poder conversar con una persona y entenderle en otro idioma. Es muy lindo, es muy lindo. Sobre todo cuando te están contando historias, que es en el área del turismo. Uno escucha una historia. Los historiadores, por eso también, gracias a eso existe la oratoria, gracias a eso existe lo que nosotros sabemos de la humanidad. Los grandes historiadores finalmente son los que han podido transmitir un mensaje que se ha escrito y ha podido persistir y existir en el tiempo. Fue así como a mí me hizo el clic, wow, esto es fonoaudiología pura. Yo había tomado clases de oratoria, o sea, desde segundo medio, que sería para ti segundo de, no recuerdo, Segundo de la secundaria, de más o secundaria, menos 14, 15 años. 14, 15 años, y ahí todo me empezó a Sí, hacer clic, porque yo ahí tuve profesores de España que nos hacían clases de oratoria, pero era muy chica, yo no le daba el valor como de wow, esto realmente va a impactar mucho en la vida cuando sea más grande. No, esto yo sí, empecé recién a valorarlo cuando estaba en el viaje, y ahí me empecé a dar cuenta de cómo tu forma de comunicar puede generar tensión, ansiedad o tranquilidad en un otro. Si yo le ponía mucho drama a transmitir un problema, ejemplo, yo te voy a contar, yo creo que habré subido, no sé, unas 15 veces a las Torres del Paine, y yo creo que de esas 15 veces, 8 por lo menos me tocaron con lluvia torrencial. Y bueno, yo tenía sí, gente que llegó de todas partes del mundo con el viaje programado. Claro, ellos compran el viaje con las tres torres preciosas, cielo azul, puma, arcoíris, todo muy lindo. Y sí. yo los tenía que llevar y no se veía nada. Y ahí va la gestión emocional que tú Sí, transmites y cómo tú transmites el mensaje de lo que va a ser la experiencia ese día. También hay personas que, a mí me contaban mis colegas, que había personas que a la mitad, no, ya nomás, estaba feo el día, no vale la pena. Yo llegué siempre con todos, incluso con una claro. persona que me faltaba una pierna. Faltaba una pierna, con pierna ortopédica, lo subimos cantando, apoyando, porque al final, y ahí yo me daba cuenta, en estos viajes era donde yo me daba cuenta de, wow, la importancia de lo que es autogestionarte para poder transmitir seguridad y confianza a los otros de que esto es una experiencia. ¿Te fijas? Entonces ahí yo iba con el pitch, la palabra de hoy, con el pitch o con el discurso de chicos acá, ustedes vinieron a conocer una experiencia y la experiencia les tocó con lluvia. Vamos Sí, con lluvia, vivámoslo, porque a esto ustedes vinieron y después más adelante probablemente van a volver y van a poder comparar las experiencias, pero no se queden todo el día encerrados, porque también es una experiencia linda y acá va de cómo tú te tomas esto, de cómo tú vas a querer vivir esto, si realmente vas a tener las agallas, tú como guía, de poder llevarte al grupo arriba y llegar con una buena actitud. así es. Ese fue, desde ahí fue como el clic de que me di cuenta que estaba Bien, aplicando mi carrera en el turismo. sí, sí. Cuando recordé, cuando nosotros nos conocimos, y esto les comentó a las personas
que nos están mirando. Nosotras, bueno, como contaba Pame, nos conocimos a través de Facebook, pudimos conocernos también virtualmente y me gustó mucho la manera en la que vos me presentaste la fonoaudiología, de una Ah, manera muy distinta a la que todos podemos llegar a conocer o a lo que desde el desconocimiento logramos entender de la fonoaudiología. Y quería rescatar algo que también me vino a la cabeza junto con esta experiencia que vos me contaste y que fue lo que te ayudó a hacer el clic. Vos me habías comentado que conocer la comunicación a través de la fonoaudiología es saber no solamente cómo estructuramos, sino cómo percibimos. Este concepto de output e input que me habías comentado. Y lo que quería preguntarte era que a partir de conocer esto, es decir, de cómo nosotros, cómo cada persona estructura y percibe, ¿cómo le podemos sacar el potencial para tener una comunicación efectiva? perfecto, sí. Recuerdo que lo que pasa, para las personas que nos están escuchando, yo también soy propulsora de que se conozca lo que hace el fonoaudiólogo. Quizás no todos los fonoaudiólogos, obviamente, son especialistas en ciertas materias, pero sí que sepan por lo menos el alcance que podemos llegar a tener. Y la verdad es que el fonoaudiólogo justamente interviene y puede ayudar a las personas a poder trabajar en sus canales tanto de entrada como de salida de información. Trabajamos con la audición, trabajamos con el habla, ¿cierto? Que es la forma en que ejecutamos el movimiento para poder producir las palabras. Y también trabajamos con la decodificación del lenguaje. Habla y lenguaje es distinto. Lenguaje es lo que está en el cerebro, habla es lo que sale. ¿Ya? Entonces, ¿cómo? Y esa es la propuesta de innovación del INAC. El INAC es una empresa de capacitaciones, de formación en el área de comunicación e idiomas. Estamos en Chile, pero próximamente vamos a estar en más países. Y la verdad es que es algo que se aborda muy poco y es cómo tu experiencia de vida, lo que tú viviste antes, puede condicionar a lo que tú quieres lograr ahora. Porque se dice muchísimo, el lenguaje crea realidades. Por algo Así existe es. todo esto igual de la manifestación, de utilizar palabras que tengan alta frecuencia y no alta frecuencia de lo que es pachamamico, hipismo puro, no. Hay palabras de alta frecuencia en el sentido del uso. Hay palabras que tú utilizas más en el día a día. Y también hay palabras que tienen energía. Hay palabras que son más positivas que otras. Si yo digo, Jazmín es sumamente apasionada por su trabajo, y si yo digo, Jazmín es sumamente intensa con su trabajo, ambos quieren Sí. decir que ella se dedica mucho a su trabajo, pero yo estoy segura que a todos una de las dos le generó como eso no es bueno. ¿Te fijas? ¿Por qué? Porque la palabra intensidad hoy en día ya no se utiliza siempre para decir algo bueno. ¿Te fijas? Se relaciona también como una carga negativa, como una carga media tóxica, como tiene una interpretación interna, no verbal, que quizás no es tan positiva. Entonces, desde aquí viene este llamado a identificar o a ser conscientes, más que identificar, ser conscientes de cómo nuestras experiencias previas pueden condicionar Bien. la comunicación que yo quiero ejecutar ahora. Yo no soy la misma persona que cuando tenía 15 años. Yo ya no soy la misma persona que tuvo veintitantos años y que quizás la pasó mal en cierto momento. Ok, eso forma parte de mi historia, pero no forja lo que yo soy hoy, ni forja hacia dónde quiero ir. Entonces, si hacia donde yo quiero ir, ¿cierto? No se ve reflejado en lo que a mí me sucedió, tenemos que romper, ¿cierto? Estos pensamientos y el escenario de hoy es distinto. Yo ya no soy esa persona, yo estoy en un escenario diferente y hoy yo tengo la oportunidad de poder tomar la decisión, tener la actitud de querer hacer las cosas distinto. Cuando nosotros hablamos de comunicación, y yo lo llevo a todo porque la comunicación es transversal, todo ser humano necesita comunicarse. Las ballenas tienen un sistema de comunicación, las abejas tienen sistemas de comunicación. ¿Cómo crees que las abejas saben dónde está el panal? ¿Se lo dicen hablando? No,
Se lo dicen a través de sistemas de comunicación no verbal, a través de movimientos, a través de danzas, lo mismo las ballenas, los delfines. Entonces, ahí es como que uno va comprendiendo que si yo quiero comunicar algo, si yo tengo la intención de transmitir un mensaje, ¿cómo me voy a preparar para que este mensaje llegue? Porque es lo mismo, ahora hay personas que nos están mirando. Qué aburrido sería que alguien te esté hablando así con la presentación y te diga que esto es muy importante, porque no es eso lo que queremos proyectar. No es Sí, por eso por lo que estamos acá. Si yo quiero hablar de empoderamiento femenino, tengo que hablarles no solamente de lo bonito del empoderamiento femenino, también de lo desafiante y lo difícil que puede llegar a ser. Y de lo así importante es. que es, en este caso, amar tu experiencia, amar tus desafíos, amar lo difícil que fue en algún momento y de darte cuenta que todo eso fue un constructo de la persona que eres hoy y que gracias a todas esas vivencias es que tú vas a poder luchar por lo que tú quieres, porque el éxito no es de un día para otro. Si tú me preguntas a mí, en este momento yo me considero una persona feliz, exitosa, ojo aquí que voy a hacer una diferenciación, porque voy en camino de lograr lo que yo quiero. Pero eso no Bien, quiere decir que todo el tiempo yo estoy acá, boom, sí, me salieron 30.500 proyectos, sí, todos son remunerados. No, y es obvio, uno en las redes sociales va a mostrar, por supuesto, lo positivo que se va dando, las cosas que sí funcionan. Uno no siempre publica de pronto las cosas que no funcionan, o las veces que tú armaste un proyecto y que quizás no fue aceptado, o que no pudiste ir. Te fijas, por ejemplo, este viernes, bueno, yo participo, acá en Concepción hay universidades que ustedes también las tienen, las incubadoras. Las incubadoras desde las universidades son programas que ayudan al emprendimiento de la zona, ¿cierto? Con el fin de bien, poder colaborar y ayudar a nuevos emprendedores o pequeños emprendedores que estén en el proceso de posicionarse en el sistema. Bueno, yo participo de una beca los días viernes, en la mañana tengo asesorías, luego tengo clases y luego yo doy una clase, tengo mis cursos de oratoria que son todos los viernes en la tarde y justo este viernes se dio la posibilidad, muy aleatoriamente sucedió, que me invitaron a participar como juez de pitch de un programa de la Universidad de Concepción de Los Ángeles y no lo puedo tomar. No lo puedo tomar porque no tengo quien me reemplace haciendo mi trabajo acá y por otro lado no he encontrado personas también para poder enviarlas para allá, para que pudieran hacer representación del INEC. ¿Te fijas? bien. Entonces, ya, ¿me voy a frustrar? No. Voy a agradecer. Voy a agradecer. Debería estar en dos Sí, lugares a la vez. En este momento no puedo, pero uno toma esto como una oportunidad. Es un desafío que te permite ver una oportunidad de mejora. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Preparar personas. Preparar personas para que también puedan estar conmigo, tenerlas de antemano y por supuesto, ser firme. O sea, estar ahí continuamente participando, aprendiendo, gestionando e ir aprendiendo a ser estratégico. Estas son cosas que yo no sabía de una. Yo no lo sabía. Hay un montón de trabajo que yo sigo aprendiendo y que yo sé que voy a seguir aprendiendo. Linac tiene recién 2 años y medio. 2 años y medio. Donde es un proyecto, tú crees, ahora, así, tú lo ves y hay un montón de personas que me ofrecen ayuda, colaboración, te hago un voluntariado, práctica profesional, un millón de cosas. Pero sí, cuando tú estás empezando, eso no está. Eso no está. No está. Nadie. De hecho, yo invité a ex colegas, a dos, los invité a participar. Yo tenía toda la idea, la experiencia, lo que yo había comenzado a aplicar en el extranjero. Y a uno de ellos le ofrecí el proyecto a la mitad. Le dije, yo te pago tanto, te presto mi computador, te doy internet, hagamos todo, necesito que me vengas a ayudar porque esto es un boom de ideas, un boom, 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 tu mente está así todo el tiempo. Y este chico me dijo que no podía, porque al final iba a trabajar en otra cosa y dejó tirado todo. Finalmente, claro, después se ve que esto yo seguí, porque al final es la constancia, es la disciplina. Linac, finalmente, la que lo va formando, o tal como son los programas o las grandes empresas, finalmente uno va mezclando un poco de lo que es su marca personal, que se extiende para el proyecto que tú estás llevando. Y finalmente ese es el alma del proyecto, de no rendirte. Porque sí hay personas que te van a decir cómo se te ocurre, que eso no es esto, que es difícil, y que sí es difícil. También lo mismo, hay poco tiempo.
de pronto te empiezas a poner un poco reiterativo con las conversaciones, con los amigos, quizás de pronto como que empiezas a llevar todas las conversaciones al proyecto porque estás como se dice por ahí, con sed de gol. Estás con la sed de hacer un gol porque quieres hacerlo y también quieres invitar a otras personas a colaborar. Y también es difícil identificar que hay personas que no te van a sumar y que hay personas que tú puedes Sí, querer mucho, pero finalmente te alejan más de tus objetivos. Y ahí creo que es súper importante hacer esta pausa y esta reflexión de ver qué es lo que realmente quiero, dónde estoy, abrazar también tu camino, porque yo en un momento sentía, mírala, mira las estúpidas. Yo sentía vergüenza de mi historia, de haberme atrevido tanto y de que me fue bien, y después de volver acá y contarlo mucho. Como que sentía que no estaba tan bien de contarlo o de alumbrarlo tanto en ese tiempo. De hecho, hoy día hablaba con una amiga, me decía que cuando tú te fuiste, que fue hace como 10 años, no estaba tan en boga esto de los reels, del sí, acompañamiento, de que las personas contaran su historia. Entonces, yo en un momento igual sentí como, quizás no es bueno que yo cuente tanto, que suba tantas fotos, porque puede generar algo, no lo sé, muchas dudas internas. Y acá también que las personas normalicemos, todos tenemos dudas. Todas las personas enfrentamos miedos, desafíos. Lo importante acá es atreverte a cruzar el puente y si se cayó, ¿qué pasa? No importa nada, es una historia más para el libro. ¿Acaso nos han leído libros de empoderamiento, de inspiración? Al final los libros parten así, como puras noticias malas, cosas malas, y de pronto, ¡boom! Entonces, es de darte cuenta que es parte de la historia, de lo que va a pasar, de la película. Es parte de la película. No es el final, pero estás ahí, la estás viviendo. Entonces, sí. creo que eso es sumamente importante de poder transmitir. Sí, y parte de poder transmitir esto, me parece que también es algo muy primordial en este asunto, el hecho de desarrollar las habilidades sociales. Como vos habías mencionado, y voy como marcando el recorrido de tu historia, es decir, que el hecho de hacer estos tours con grupos, a vos te ayudó a desarrollar estas habilidades sociales que son hoy, y las puedo reconocer al escucharte, las que te permitieron poder compartir esta idea, y como vos también utilizás, voy a copiarte el término de transmitir, ¿no? ¿Cómo entonces el hecho de tener las herramientas puede ayudar a que la mujer emprendedora, como es en tu caso, pueda seguir desarrollando sus ideas? Me parece que tus habilidades sociales fueron una de las principales que a vos te ayudaron a impulsar, ¿sí? Que ayudaron a impulsar de poder contarle al mundo tus ideas, también de animarte, por supuesto, que es muy importante animarse. Como vos decís, es perder el miedo de el que irán, es perder el miedo de decir, bueno, yo lo he puesto todo por mi sueño, yo lo he puesto todo por mi objetivo. ¿Cómo una mujer emprendedora, a través de algún servicio que estén brindando desde el INAC, puede aprender a transmitir, puede aprender a transmitir este mensaje o este sueño que lleva? Mira, qué bonita la pregunta. Yo creo que es algo que dicen que hay tres cosas que no se pueden ocultar. Estar borracho, estar gordo y yo creo que sentir pasión. Yo creo que cuando algo te apasiona, tú no lo puedes ocultar. Y cuando tú lo ocultas, es ahí cuando tú te empiezas a enfermar. Ahí es cuando tú sientes frustración. Ahí es cuando tú empiezas como, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no estoy? Y empiezan sentimientos muy extraños en relación de, ¿por qué no estás haciendo lo que te gusta? Yo, de verdad, a mí hasta me impresiona que yo me haya tenido que ir del país. Yo siento que esto es como salir del closet. Yo siento Sí, que siempre, yo toda la vida fui así, de mis amigos de pequeñita, mis padres de chiquitita, siempre vieron que yo siempre quise estudiar teatro también, tenía habilidades de comunicación y que era algo que disfrutaba mucho. A mí no me daba nervio hablar en público, sin embargo, y creo que es importante compartir esta experiencia para que todos vean que a todos nos puede pasar.
cuando yo estuve en la universidad, viví una experiencia no positiva, no nutritiva, en la cual una profesora, yo soy muy inquieta, me muevo mucho, pienso mucho, necesito mucha actividad física para sentirme tranquila, y en la universidad tuve una mala experiencia con una profesora en particular que atacaba mucho, no fue solo a mí, fuimos varios, no estamos solos, fuimos varios, atacaba mucho la personalidad más que el contenido, ¿ya? Eso hizo que varios nos viéramos muy expuestos, vulnerados, porque éramos más jovencitos. Entonces, eres diferente. Entonces, ¿qué pasó? Que desarrollé un trauma de hablar en público. Yo nunca en mi vida había sentido nervios de hablar en público, nunca, nunca. De hecho, para mí era como una sensación súper transformadora. O sea, claro, me podía sentir nerviosa, pero era un sentido de nerviosismo que a mí me encantaba vivir. Pero en la universidad eso se transformó en algo negativo, en algo que yo no disfrutaba y ya me generaba mucha ansiedad. Tanto así que yo me cambié de universidad y me cambié de ciudad. Me fui a terminar mi carrera a otra ciudad, donde justamente tuve estos profesores geniales. Y ahí uno de estos profesores, que justamente condice, que fue del área de voz, me dice, yo no te puedo evaluar porque hiciste todo el trabajo y no quieres presentar, entonces algo pasa acá. Y me derivó a psicología, y la psicóloga descubrió que tenía un trauma por lo vivido acá en Concepción. Y me explicó esto de los escenarios, por eso también encuentro que ha sido una linda historia poder llegar al INAC y poder transmitirlo desde, no solo desde la experiencia personal, profesional, sino también de vida, porque yo también lo viví. Yo también lo viví y me di cuenta que el escenario ya era distinto, ya no era la misma situación, pero cómo la mente te puede jugar en contra de llegar a ponerte en esos estados de nerviosismo, de ansiedad. Cuando lo descubrí, fue muy fácil derribarlo. Cuando yo lo hice consciente, fue muy fácil. Oye, pero es como hay un libro que dice este dolor no es mío. Oye, si Sí, esto no soy yo. O sea, yo permití que eso entrara, yo permití, no me he hecho la culpa para nada, pero sí soy consciente del fenómeno que ocurrió. Y desde esta situación yo lo puedo transformar. De hecho, creo que fueron 4 sesiones, 3 o 4 sesiones, maravilloso, fue muy breve y ella me decía, esto es muy simple. También inspirada en esta psicóloga, en todo lo que pude ver, me doy cuenta de que quizás como yo lo viví y con todas las herramientas que yo tenía y aún así viví un trauma, quizás a cuántas personas más les sucede y quizás cuántas personas no saben a quién acudir para poder superar estos miedos. ¿Te fijas? Entonces, acá en LINAC, desde lo que se propone, es el trabajo en oratoria y comunicación, tanto en español como en inglés por ahora. Queremos seguir creciendo a otros idiomas, eh, de la importancia de cómo también yo percibo el lenguaje. Hay un libro de Miguel Ruiz que dice, no te tomes nada personal, sé impecable con tus palabras, da lo mejor siempre, el otro no recuerdo, pero sí que es importante, no te tomes las cosas personales porque de pronto tu experiencia previa puede decodificar un mensaje de una forma errónea. Entonces, bien. tu experiencia en comunicación, o sea, en este caso, yo emisora, tú receptora, o cuando tú hablas, tú emisora, yo receptora, va a depender muchísimo de tu preparación, de tu conocimiento, de tu cultura, de tu actitud, de tus habilidades sociales. Las habilidades sociales, yo estoy certificada por el modelo Pearce, que es de Estados Unidos, que es el modelo más utilizado a nivel mundial para trabajar habilidades sociales en neurodivergencia. Pero yo esto lo extrapolo a poder trabajarlo no solo con personas neurodivergentes, todos necesitamos habilidades sociales, todos, todo el mundo, para Todos. desempeñarse en grupos de trabajo. Ahora mismo lo que hizo Jazmín, que me buscó, eso es una habilidad social, de no tener miedo a que te puedan decir que no, de buscar, de aplicar la autogestión y también por lo mismo lo trabajo en idiomas porque fue algo que yo también viví cuando estaba afuera. Yo soy valiente, yo me atrevo, pero también conocí personas que les daba susto y yo a ellos les hacía los juegos de role playing. Oye, vamos, a ver,
hagamos rompehielo, pero que no te dé susto, pero vamos con esto. Y ahí yo me daba cuenta que en mi cabeza yo sabía que estaba aplicando la fonoaudiología, pero de pronto el sistema es tan rígido que no te permite verlo, no te permite identificar lo que tú estás haciendo en ese momento. Entonces luego cuando este viaje, bueno, por la pandemia termina, me vuelvo a vivir a casa de mis padres, ellos vivían en Angola en ese tiempo. eh, Fue como un volver a renacer, porque dije, yo hice carrera afuera, acá nadie me conoce, a nadie le importa que yo hable idiomas cuando volví a Chile. Y ahí fue cuando nació este proyecto y se llamaba Actitud Lingüística. Ese fue el primer nombre. ¿Por qué? Porque la lingüística es la ciencia, ¿cierto?, que va a estudiar todas las áreas de desarrollo de cómo se va desenvolviendo el lenguaje, tanto desde los niveles del lenguaje, desde su composición, desde su estructura, desde sus sonidos, y también desde el impacto social que tiene esto, de cómo han ido siendo las culturas, y también de cómo nos hemos ido posicionando como mujeres. Ahora mismo hay un fenómeno vocal que ocurre muchísimo, que es en el mundo del emprendimiento, del empoderamiento. Era un migrante de su país, dice Maga. Eh, Así es, tal cual. Nosotros también vamos trabajando en nuestra voz. Yo trabajo con pequeñitos y con adultos. Trabajo con grupos, trabajo con personas que son empresarias, trabajo con emprendedores. Tengo un abanico muy grande de diferentes personalidades, ¿cierto? Que tú tienes que ser muy sensible para poder identificar microgestos, para poder identificar la comunicación no verbal de la otra persona desde un punto de vista objetivo, no desde el prejuicio, ¿te fijas? Sino Bien. de poder concluir inferencias adecuadas, atingentes. Y desde ahí tú poder comunicarte. Desde ahí tú poder empatizar con el otro. Desde ahí tú poder ser claro con tu lenguaje, con la selección de palabras y poder, obviamente, ser un puente para que la otra persona también se pueda comunicar. Porque lo mismo que te decía en un principio, cuando nosotros hablamos de intención comunicativa, de hecho, es lo primero que tú evalúas en fonoaudiología cuando vas a trabajar con una persona que tiene algún problema o un desafío de lenguaje. ¿Tiene intención comunicativa o no? Porque puede ser que la persona no te hable, pero quizás, no sé, hizo una cara chistosa y te miró un medio milisegundo y te miró para ver tu reacción. Tuvo la intención de ver qué te pasa. ¿Te fijas? Entonces ahí va a ir afinando el ojo clínico para poder ir identificando todas estas variables y poder llevar la comunicación a este escenario tan bonito que lo estamos llevando. Bien. Si tendrías que brindar una herramienta o más bien un recurso para una emprendedora, ¿qué recursos vos les darías? En el sentido de, ¿qué consejo vos le darías para que mejore su comunicación, para poder hablar con otros y contarle mejor su idea, o para poder empezar a publicar? Hay mucha gente que de hecho quiere empezar a publicar porque necesita adaptarse a estas nuevas formas de buscar trabajo y sin embargo lo frena el hecho de no tener quizás estos conocimientos que nos ayudan a hablar mejor, ¿sí? A transmitir el mensaje. Porque podemos hablar, todos podemos hablar, sin embargo no todos tenemos esta facilidad de transmitir el mensaje. ¿Qué consejo le darías vos, en simples palabras, para que una mujer se anime a poder comunicar, desde tu experiencia, a poder comunicar su mensaje y a transmitir la meta que tenga? Bien, súper buena pregunta. Acá yo creo que es sumamente importante concientizar, conocernos en la forma en que yo me comunico. Conocer. Conocerme, porque de pronto yo no puedo, a ver, y a mí por eso a veces me genera un poco de ruido cuando veo que hay otras profesiones en el mundo de potenciar la comunicación. Por ejemplo, los pitch, no sé, en Argentina también tienen que ser muy conocidos, el elevator pitch, son estrategias que se utilizan Sí. para poder explicar en breves segundos una idea, una defensa de idea, ya sea de negocio o idea personal, o presentación personal, o una ideología, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? Claro que tú te puedes entrenar y te puedes aprender todo de memoria, ¿cierto? Cuando tú te aprendes algo de memoria,
es como que va de aquí hacia afuera, de aquí hacia afuera. Por eso cuando se te olvida una palabra y está de memoria, como que de aquí para adentro no hay, cuesta un poco encontrar la salida, ¿ya? Pero si tú eres consciente de la forma en la que tú te comunicas, eso te permite flexibilizar un poco en la forma en la que tú te percibes. Mira, hay un dicho que dice que siempre hay tres discursos. Cuando tú das un discurso, siempre hay tres discursos que ocurren. El que practicaste, el que diste y el que te hubiese gustado dar. Bien. Si estos tres discursos están en concordancia, está todo bien. Pero si tú ves que el que practicaste no fue lo que tú dijiste, ni el que quisiste dar, o si lo que dijiste no se logró transmitir, ahí es donde tú tienes una oportunidad de mejora. ¿Te fijas? Y eso, ¿cómo lo vamos a entrenar? Yo creo que la mayoría de las personas, como que, y siento que eso falta mucho en la sociedad en general, el ser conscientes de nuestra comunicación, porque todo el mundo es muy consciente de que a un partido de fútbol, ¿cómo se te ocurre que van a entrar a jugar un partido sin calentar? ¿Cómo se te ocurre que van a entrar a un partido de fútbol sin entrenar? Entonces mi pregunta ahora es, ¿cómo se te ocurre ir a pararte a un escenario sin prepararte? Las personas no se preparan. O sea, sí, ahora hay más, ahora se están preparando más personas, pero generalmente las personas que se preparan quizás no saben cuál es el camino idóneo, porque no hay caminos más correctos que otros, sino que hay caminos que son más adecuados para ti, que te van a permitir poder desarrollar estas habilidades. Escribe tu discurso, elige palabras, ahora también hay inteligencia artificial, desarrollalo tú con tus propias palabras, envíaselo como inspiración, dile, dame palabras potentes, dame sinónimos que me puedan servir para darle más fuerza a mi mensaje, ten tu pauta, ensáyalo, toma los tiempos, grábate de voz, después grábate con video y exagera, no exagera de que sobrearticules y que hagas todo de una forma que salga maniada, no, sino que te permitas que tu comunicación fluya tan así como cuando tú le cuentas con mucha pasión a tu mejor amigo algo maravilloso que tú le quieres contar, es con esa pasión que si tú obviamente regulada, lo vas a poder contar frente a una audiencia. Y eso es lo que permite que las personas conecten contigo. Y yo creo que acá a todos nos ha pasado cuando hemos sentido que alguien está vendiendo humo, se dice acá en Chile. Sí, Están vendiendo humo. sí. Y hay personas que, claro, aprenden muchas estrategias de venta, pero quizás eso que no permite que conecten con otros. Y para poder vender, ya sea tu producto o tu servicio, primero tienes que tener tienes que tener claro qué es lo que, por qué tú estás haciendo eso, cuál es tu propósito, por qué lo estás haciendo, para que tú veas desde ese propósito cómo vas a conectar con tu idea. Y una vez que tú conectas con tu idea es cuando florece, todo tu cuerpo está ahí. Pero eso es un entrenamiento, entonces mis estrategias y lo que yo aplico en mis sesiones es la improvisación, en ocasiones dependiendo de los niveles, porque claro, vamos pasando por niveles, hacemos improvisación teatral, hacemos improvisación de rap, hacemos improvisación con música, crear canciones, aceptar el error, que es sumamente importante, equivocarte, oye, equivócate. Aprende a equivocarte con estilo, aprende palabras, aprende conectores, apréndete por ahí algunos chistecitos clave que te van a poder servir para salir feliz de una presentación. Yo siento que las personas que nos gusta hablar, obviamente estoy acá, nos gusta hablar, eh, es algo súper bonito, es algo súper satisfactorio salir de una entrevista o salir de una charla o de una conferencia y ver que todos, que lograste transmitir lo que tú querías decir. O sea, si yo voy a dar una charla motivacional, qué bonito es ver que todos conectaron y que todos salimos motivados de la presentación. Pero para eso yo también tengo que estar conectada conmigo, con el propósito de lo que yo voy a ir a hablar. Porque si no, voy solo a vender. ¿Te fijas? Entonces, un consejo para las emprendedoras. Una, conozcamos nuestra voz. Yo siempre sigo conociendo mi voz. Yo a través de entrenar en mi voz hablada, me di cuenta que cantaba bien también, porque uno entrena aquí la laringe, las cuerdas vocales. Cuando tú empiezas a conocer tu voz, a ocuparla, a transitarla,
y te das cuenta que tu voz tiene un impacto, que tu voz tiene algo que decir, suena súper cliché, pero reflexionan al respecto, es real. O sea, wow, tengo una voz y yo con mi voz puedo lograr mucho si yo la aprendo a ocupar, si yo Sí, la aprendo a proyectar, si yo aprendo a hacer cambios melódicos, si yo pronuncio bien todos los sonidos, ¿te fijas? Es distinto, el impacto en el otro también es distinto y por supuesto que pasa a ser de mayor impacto y sobre todo lo que ocurre en el emprendimiento femenino. La otra vez hablaban en una charla de que creo que el 30% de los emprendedores, solo el 30% son mujeres, somos mujeres, el otro 70% está ocupado por hombres. Entonces, hay que ocupar los espacios y de hecho un fenómeno vocal, de voz que ocurre mucho, es que generalmente las mujeres que tienen más herramientas de empoderamiento tienden a utilizar, tendemos, amigos, también es grave, voces mucho más graves que las de los hombres. Perdón, mucho más grave que la de las mujeres en general. Y claro, ¿qué es lo que sucede en este mundo donde los hombres tienen voces más graves? Si tú estás presente en reuniones de hombres, tu voz tiende a imitar también el tono de los hombres. Entonces empieza a vibrar con otro tono. Ahora, bien. lo importante es que nosotros practiquemos esto, practiquen hablar, practiquen dar una conferencia larga, practiquen respirar, tomen cursos de oratoria, prepárense. Yo doy clases de oratoria y también me preparo en oratoria y obviamente a veces tomo cursos que quizás no son tan buenos, pero también eso me permite aprender para poder ayudar a otros chicos. Se enseñan estas cosas, esto no está bien, o saben que tomé este programa, esto es súper bueno, pero nunca dejen de aprender, nunca dejen de prepararse, porque la comunicación tú la vas a tratar de utilizar hasta tu último día de vida. Hasta tu último día de vida vas a tratar, somos seres sociales por excelencia. La comunicación es lo que nos mueve, gracias a la comunicación se mueve el mundo, se generan alianzas, se desvanecen alianzas, se hacen problemas, se solucionan problemas. Entonces, si tú estás en este mundo en el cual trabajas con personas, creo que es un deber moral prepararte en aprender a comunicarte mejor, a ser consciente de tu comunicación, porque también es un poco soberbio. Si yo te dijera, por ejemplo, de parte mía, o que alguien diga, no, es que yo ya hice un curso, listo, ya está. No, no es Claro. así. Hay procesos de mejora continua, en los cuales tú siempre vas a poder ir aprendiendo nuevas herramientas. Yo también estudio improvisación teatral, que también me da muchas estrategias para poder aplicar dentro de mis clases, dentro de mis programas, y creo que las mujeres somos super power, somos súper, gracias a ustedes por estar acá escuchándonos a esta hora, pero creo que las mujeres tenemos que tomar las riendas de todo el power que tenemos, de todas estas Sí. ideas creativas, sensibles, que al final igual ayudan a crear un mundo mejor. Pero si tú no te crees el cuento, nadie se lo va a creer por ti. Por más que a ti te digan, oye, no, es que tú puedes, si tú no decides, porque es una decisión que no es fácil tomar, si tú lo sientes y no te decides de, ya, voy a salir al mundo y que me vean, y como dicen por ahí los jóvenes, va a generar cringe al principio, ay, se está exponiendo en redes sociales, chao. Eso le va a pasar a todo el mundo que se atreve a hacer algo nuevo, pero cuando tú eres disciplinado, lo mantienes, eres constante en el tiempo, después la gente ya no genera como, ay, ese cringe, como de extraño, sino que te preguntan cómo lo hiciste, cómo superaste los miedos, danos tips, danos herramientas, porque es un trabajo de mejora, como les digo, de empoderamiento y de abrazar tu historia. Sí, 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 tal cual. Sobre todo lo importante que es creer en sí mismo, ¿no? Mantener siempre la convicción, más allá de los comentarios que se puedan recibir respecto a la comunidad en la que cada uno participe, es mantener la convicción lo que nos lleva a cumplir la meta. Porque muchas veces este camino de emprender uno se lo imagina como una línea recta y en realidad es una montaña rusa en el que no solamente vas cometiendo aciertos y desaciertos, sino que también es una montaña rusa de emociones en la que me parece que lo único que no debemos perder es la convicción. Pame, Viste con una ¿dónde palabra podemos encontrar tus servicios?
Sí, bueno, perfecto. Les invito a que me sigan, nos sigan en Instagram, @linac, con C, linac.cl. De hecho, si están conectados y me escriben, yo les puedo enviar una pauta de tips personalizados de cómo poder entrenar en la oratoria y lo que es expresarte ante un público. Pueden también conectarse a través de LinkedIn, como se dice acá, Pamela Pérez Toledo, también me pueden encontrar ahí. Y por supuesto también en Actitud Lingüística, que es otro Instagram que también movemos. Les agradecería un montón que nos ayuden a hacer difusión, que esto es importantísimo, es muy importante porque es intervención de salud en el fondo, que te va a ayudar a poder generalizarlo en todos tus contextos. Acá está la primera audiencia de nosotros. ¿Quiénes fueron? La familia, los papás. De ahí pasamos al Sí. colegio, al jardín, al colegio, a la universidad, después compañeros de trabajo, parejas. Entonces, tener herramientas de comunicación no es algo que solamente te va a ayudar a defender un proyecto o un emprendimiento, es algo que te va a ayudar a mejorar tu calidad de vida, a sentirte mejor contigo mismo, lo cual tiene un impacto enorme en lo que es la salud mental. Entonces, no se dejen estar. Si te da susto hablar, busca ayuda. Nosotros tenemos programas online, tenemos programas presenciales, nos adaptamos también a las necesidades de las personas y trabajamos en pro de los objetivos desde un enfoque terapéutico, no solamente de tips. ¿Cómo tú te sientes con tu voz? ¿Cómo tú crees que otros se sienten con tu forma de hablar? ¿Hay silencios incómodos o no hay silencios incómodos? Yo creo que hay personas que sienten muchas veces estas cosas y no las hablan. Bueno, les informo que sí hay pautas de evaluación formal desde el área de comunicación donde uno puede evaluar estas situaciones y ser consciente, ok, si en verdad sí me pasa. Me da vergüenza hablar, ¿por qué? Porque cada vez que yo hablo hay un silencio súper incómodo y no sé cómo salir de ahí. Se trabaja, no te quedes con esa situación, con esa sensación toda la vida y prepárate, y qué mejor que con los mejores de Linac. Muy bien, así es. Qué importante es tener estos espacios para poder comunicar, para poder romper con ciertas creencias y sobre todo para seguir compartiendo y seguir motivando a que tantas mujeres y también hombres, por supuesto, se animen a hablar y se animen a aprender cosas nuevas, ¿no? Porque es como aprender, volver a aprender a caminar. Muchas veces me han dicho esa frase y también es lo mismo aprender una vez más a hablar de una manera sobre todo más consciente. Así que te agradezco por tu tiempo, Pame, agradezco por todo lo que nos brindaste hoy, por todos estos recursos que nos llevamos. Me parece una entrevista muy enriquecedora. Y también le agradezco al público por quedarse hasta esta hora, por haber hecho el aguante de que al final pudimos ganarle a la tecnología y hoy estamos aquí reunidas. Quien me acompañó, Pamela Pérez, Liderazgo e Innovación en Nuevas Áreas de Capacitación, LINAC, @linac.cl, así que desde ya está la invitación para comenzar a seguir, para comenzar a nutrirse de todo el contenido que la verdad me gusta mucho. Y bueno, por este lado, desde Argentina, Jazmín Fintón, nos seguimos viendo con más mujeres, negocios e inspiración. Muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos, Jazmín, que estés muy bien. Adiós. Chao, chao.